Continúa con nosotros, yo soy Irán Hurtado y hoy en el estudio nos acompaña el analista político Fernando Núñez de la Garza Evia para hablar de la corrupción en los estados y sus implicaciones. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Híjole, este mal de la corrupción, un cáncer que nos carcome, que no nos deja avanzar, que nos hace muchísimo daño y que lamentablemente, lejos de parecer que se fuera a acabar, con este tipo de noticias se ve que está aumentando, o cuando menos es la impresión que nos da a todos los mexicanos, ¿no, Fer? Exactamente, y lo dices muy bien porque de acuerdo a las recientes cifras del INEGI, el segundo tema de mayor preocupación para los mexicanos es la corrupción, solo por debajo de la inseguridad. Y son noticias que vamos a seguir viendo desafortunadamente porque es un problema estructural. Es decir, no es un problema de algunos estados, sino es un problema de todo el sistema político. Estamos viendo estos problemas tanto a nivel federal como a nivel de los estados, más sin embargo, sí veo avances importantes. El Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque tienen serios desafíos y algunos obstáculos grandes, sí empiezan a hacer la diferencia en el país. También estamos viendo, por ejemplo, que por primera vez en la historia del país, no es nada más el gobierno federal el que está atacando estos problemas, sino son los gobiernos de los estados. Lo vemos, por ejemplo, con el caso de Veracruz, donde el gobierno del estado está tomando un papel relevante. Lo estamos viendo también muy importante en el gobierno del estado de Chihuahua, donde es el gobierno estatal encabezado por Javier Corral el que ha emitido una orden de aprehensión en contra de César Duarte. Y por último, ¿por qué está cambiando ahorita a diferencia de antes y antes en el resto de la historia del país? Me atrevería a decir por los incentivos de la democracia. Es decir, hubo una alternancia en el gobierno del estado de Chihuahua, hubo alternancia en Sonora, hubo alternancia en Veracruz, en Quintana Roo. Y los nuevos gobiernos se están dando cuenta que llegaron al poder porque la gente estaba harta de la corrupción de los gobiernos anteriores. Entonces, ahí hay un incentivo grandísimo para que, si quieren los nuevos partidos que han tomado el poder seguir en el poder, tienen que atacar este problema. Oye, Fer, ¿y qué está pasando? Porque sin duda alguna, bueno, la corrupción es un mal que aqueja a México desde hace muchísimo tiempo. Es un mal, evidentemente, que no solamente de nuestro país, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Corea del Sur, lo estamos viendo en diferentes países. Pero ¿qué está pasando en México? Porque si tenemos a tantos exgobernadores y exfuncionarios ahorita perseguidos por la justicia, es porque algo está fallando en el sistema judicial de nuestro país, porque algo les está permitiendo que así sea, ¿no? ¿Qué debería de cambiar en este sistema, no solo político, judicial, social de nuestro país? Claro que parte del problema es el sistema judicial. Por ejemplo, con la llamada esta ley 3 de 3, lo que hace la ley 3 de 3 es un catálogo muy específico de delitos penales en materia penal enfocados en cuestiones de corrupción. Esta ley, que fue redactada por organizaciones de la sociedad civil, es nueva. Es decir, no teníamos anteriormente un catálogo específico que combatiera delitos en contra de la corrupción. Entonces, eso empieza a cambiar los incentivos. Tomás, ahorita el caso de Venezuela, y me llevo otra vez a la idea esta de la democracia. En Venezuela, pues ha habido claramente retrocesos en materia democrática, y eso ha ido de la mano con el aumento en los índices de corrupción, con inestabilidad política y con inestabilidad económica. El caso de México, aunque falta muchísimo y vamos empezando, pero sí es un tanto distinto porque producto de esta democracia, como comentaba, han cambiado todos estos incentivos. Pero lo que sí debe de quedar muy claro es que si este tema deja de ser un tema prioritario para los ciudadanos, va a dejar de ser un tema prioritario para la clase política y las cosas van a seguir igual. Qué bueno que tocas la parte de los ciudadanos y la responsabilidad que tenemos en este tema, porque no solamente es por parte de la clase política, porque lo mismo peca el político que se lleva, en este caso, 34,000 millones de pesos, como fue Javier Duarte, como el ciudadano común y corriente
porque aunque en la cantidad de dinero no puede llegar a no ser la misma, pues sí le da la mordida al policía, da la mordida para agilizar el trámite, se cuelga del diablito o de la luz. O sea, al final del día la acción es la misma. ¿Qué hacer por parte de los ciudadanos? ¿Cómo poder luchar contra este mal que es la corrupción que nos aqueja y que sobre todo nos hace perder muchísimo dinero? Bueno, sí, y de acuerdo a lo que comentas, si es un problema estructural y es un problema que llevamos arrastrando, híjole, básicamente desde la conquista, me atrevería a decir, es porque es un problema no nada más de aquellos, los políticos, sino es un problema de la sociedad mexicana. Y desafortunadamente, en una manera importante, las élites representan la realidad que hay en la sociedad. Pero si de algo nos sirve la historia es para aprender qué ha pasado en otros países y qué es lo que podemos ver que está pasando en México. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una democracia ya había serios problemas de corrupción dentro de las clases políticas, de clientelismo político, todo lo que vemos ahorita. ¿Cómo finalmente lo acabó resolviendo Estados Unidos? Haciendo uso de estos canales de participación política a través de los medios de comunicación y la presión que ejercen, a través de una sociedad más informada y por lo tanto que exige más, a través de organizaciones de la sociedad civil que también representan segmentos importantes de la sociedad y que han empujado mucho en este tema. De hecho, creo que no se entendería el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción sin esta presión de la sociedad civil, sin estos estudios de parte de académicos muy reconocidos, abriendo el debate. Entonces, por ahí van los canales. Pues ahí vamos. Fernando, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema de la corrupción que nos da para hablar, bueno, toda la semana. Para muchísimo, pero muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Fernando Núñez de la Garza Evia, analista político que nos acompañó. Muchísimas gracias. En este momento hacer una pausa, no le cambie, regresamos con más información aquí en la sección Informe. Muchísimas gracias.